Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi amigo y colega Hernán Alberto. ¿Cómo andas, Hernán? Hola Pedro, ¿cómo estás? No, por acá mucho mejor, como te estoy diciendo últimamente. Y bueno, como desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta. El tema de hoy tiene que ver con las elecciones en Cuba. Este show mediático que monta el régimen con relación a las supuestas elecciones o lo que ellos llaman proceso eleccionario tiene tres fases. La elección de delegados a la circunscripción, ya hicimos un programa con ellos. La elección de los delegados o los diputados, mejor dicho, a la Asamblea Nacional. Y bueno, el último acto, que es la elección del presidente designado de la República. Aunque vamos a hacer un pequeño repaso en general de todo el proceso, vamos a volcarnos fundamentalmente en cómo se elige al presidente de la República. Nada nuevo se ha sucedido con esto, nada que no fuera esperado por aquellos que conocen la política en Cuba y la han seguido. Y sería bueno escuchar a uno de los que hoy nos acompaña. Es Reinaldo Escobar Casa, editor principal del periódico 14 y Medio, que se edita y se produce en Cuba. Reinaldo, sería bueno que nos hablaras un poco de cómo proceden los mandatos electorales en Cuba, qué periodo se establece para ellos y cómo es ese procedimiento que se le plantea a la Asamblea Nacional para que elijan al presidente de la República de Cuba, que está, aunque no se dice, sabemos que es el buró político del partido y en este caso el señor Raúl Castro, quien dice quiénes deben integrar la presidencia y la vicepresidencia de Cuba. Bienvenido, Reinaldo, y bueno, háblanos algo sobre este proceso. Sí, lo primero que hay que decir es que según el artículo 126 de la Constitución, el presidente de la República puede ejercer su cargo hasta 2 periodos consecutivos, que después no puede desempeñarlo nuevamente, ¿no? Pero sí puede repetir por 5 años de manera consecutiva. Por su parte, la ley electoral describe bastante minuciosamente el proceso que empieza el mismo día en que se constituye la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso a lo que también llamamos el Parlamento. Y esto es de esta forma. Luego de que los 470 diputados asumieron sus cargos y ya son ratificados no formalmente como diputados, se les pide que entreguen a la Comisión de Candidatura Nacional un papel, no sé si, no está claro si es una planilla que ellos tienen o un papelito en blanco, escrito de su puño y letra, donde ellos sugieren los nombres que ellos consideran para que formen parte de la candidatura de presidente y vicepresidente. Estas sugerencias son anónimas, es decir, el diputado no firma esto, ¿no? Sencillamente dice, bueno, pone un nombre, fulano, mengano, sutana, ¿no? Y ya, con eso es suficiente. Ese papel se le entrega a la Comisión Nacional de Candidaturas. Con estas, supongo yo, 470 sugerencias de los diputados,
se sobreentiende que la comisión haga un estudio y determine quiénes son los nombres, cuáles son los nombres que deben aparecer en la boleta. Obviamente los diputados no saben qué pusieron los demás, es decir, no fue público, ¿no? Y a lo mejor es una sorpresa si aparece en la boleta un nombre que un diputado no puso. Es una sorpresa para ese diputado, porque él puso otro. Pero como no saben qué dijeron los demás, pues tienen que entender y sobreentender que la Comisión Nacional de Candidaturas ha trabajado honestamente. Esta comisión, en el mismo proceso, en el mismo día, da a conocer a los diputados cuál es la propuesta, el proyecto de candidatura. Se le llama proyecto de candidatura a lo que va a aparecer en la boleta que luego los diputados van a echar en la urna, ¿no? Marcando con una X lo que ellos creen que deben de votar. Y este proyecto de candidatura es sometido a la consideración de la Asamblea, la que debe aprobar la candidatura en una votación a mano alzada. No significa que estén ya eligiendo o votando por las personas en la candidatura, sino votan a mano alzada el que a ellos les parece bien que esa es la candidatura. Una vez que se ha aprobado ese proyecto, el proyecto pasa a ser la candidatura oficial. Entonces se reparten las boletas que ya deben estar impresas a los diputados y ellos pasan por un lugar más o menos privado, depositan la urna depositan la boleta en la urna y luego se hace el escrutinio y se dice, mira quién es el presidente. ¿Qué pasa con esto? Hay un detalle. No hay varios nombres en la boleta para que los diputados puedan elegir entre uno y otro. No. Hay un nombre como candidato para presidente y otro nombre como candidato para vicepresidente. Es decir, los diputados no eligen, sino aprueban una candidatura. Obviamente, hasta aquí creo que esa es la explicación. Luego ya la comisión dice, el que ha salido presidente es tal y ya es un hecho. Esa es más o menos la manera más sencilla y comprensible en que se puede explicar este mecanismo. Reinaldo, en algunos procesos los candidatos proponen diferentes cosas, compiten, discuten, plantean, se cuestionan, ¿no? Son famosos los debates televisados que generan fricciones, generan a veces incluso cierta efervescencia y cierto enfrentamiento. Y también en algunos procesos que hemos visto en América Latina, la justicia tiene un rol, ¿no? Diciendo, esta persona está procesada, no puede ser candidata. Eso, quiero decir, tanto el debate como la competencia, como la discusión entre los diferentes candidatos de quién puede, quién no puede. Entiendo que es un solo partido, entiendo que es una sola lista, pero ¿existe espacio para el disenso, como pareciera intentar decir el régimen cuando habla de que la cubana es la democracia perfecta? La ley electoral no prevé en ningún momento la posibilidad de que un diputado argumente en contra de los candidatos que están en la boleta, en la propuesta. Incluso cuando se dice que se somete a consideración la candidatura, es levantar la mano y estar de acuerdo con ella. Y si están de acuerdo con ella, eso es lo que va. Y no hay ningún momento en el que no está previsto por la ley, tampoco que la ley lo prohíba, ¿no? Pero la ley electoral no prevé que algún diputado objete al candidato. Eso no está previsto en la ley. Y efectivamente, desde que el diputado se entera de quién es el candidato para presidente y quién es el candidato para vicepresidente, entre ese momento y el instante de echar la boleta en la urna, puede ser que pase menos de 2 horas, lo cual realmente simplifica demasiado el proceso. Otra cosa es que no tengas duda, en la ley se habla de candidatos en la boleta, pero dicen candidatos en plural porque hay 2 personas.
uno para presidente y otro para vicepresidente, pero no es que haya más de un nombre, eso no existe en esta elección, que no es elección, sino aprobación de una candidatura. Lo mismo que ocurre cuando los electores votan por los diputados. Es el mismo sistema y el mismo truco, para decirlo de alguna manera. Recién, ¿no? De la democracia perfecta según el régimen. Y me preguntaba si esta reelección, que es lo que supuestamente es de Díaz-Canel como presidente de Cuba, es un premio que le da la ciudadanía o quién a él. Bueno, la repetición del señor Miguel Díaz-Canel en el cargo de presidente de la República significa que la alta jerarquía de ese estamento que toma decisiones en el país ha considerado que lo ha hecho bien. Puede parecer una broma a mal gusto decir que estos 5 años la gestión de Miguel Díaz-Canel ha sido buena, ¿no? Porque ha sido realmente desastrosa, ¿no? Para el país, para la economía. Si él es el que pone la cara, pues él debiera de asumir la responsabilidad de todos los fracasos en lo que ha traído como consecuencia la actual crisis de todo tipo, sistémica, crisis migratoria, crisis de inflación, todo, de desabastecimiento, todo es una responsabilidad de la gestión gubernamental que él ha dirigido en 5 años. Pero bueno, esta alta jerarquía ha decidido que él debe continuar allí porque cree que lo ha hecho bien. Y lo que él ha hecho bien es seguir las pautas que le han mandado. Él ha cumplido con Raúl Castro, ha cumplido con esa familia que gobierna el país, aunque haya estado de espaldas a las demandas del pueblo. De manera que lo único que se le pudiera exigir al señor Miguel Díaz-Canel es que se aparezca ahora con una agenda reformista y que diga que ahora sí lo vamos a hacer. Pero creo que eso es muy improbable y sobre todo muy difícil de querer que él haga una cosa como esa y mucho más difícil que la cumpla. Estamos también con Elena Larrinaga, secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y, bueno, integra diferentes consejos, Red Femenina y demás. Elena vive en España y, bueno, ha seguido muy de cerca el proceso electoral cubano. Entonces, queríamos preguntarte, Elena, cómo lo habías visto, cómo lo ves desde afuera, pero con tanto vínculo, cómo se dio el proceso, tanto en términos de si hubo irregularidades o no, pero también en términos de los resultados, ¿no? Ya con los resultados oficiales y extraoficiales depurados, digamos, ¿no? O analizados. Bueno, yo creo, Hernán, que para mí lo que pasó este día, pues era lo esperado, ¿no? Era lo esperado. Tú ya sabes que la ciencia política define las dictaduras, tiene como 3 maneras de definirlas, ¿no? Una es la dictadura eh, entendida como un sistema que no tiene elecciones. Otros lo entienden que un país que tenga elecciones, aunque no sean competitivas, no son dictaduras, ¿no? Y hay un tercer modelo que para exigir que un país tenga estándares democráticos, además tiene que defender los derechos humanos, tiene que tener una serie de leyes que impartan auténtica justicia social, redistribución de la riqueza real, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Yo creo que para nadie en el mundo se le escapa que Cuba es un país donde nada más hay un partido, donde no puedes elegir, donde no tienes capacidad de elegir. Y todo el mundo también entiende en el exterior que el monopolio ideológico lleva falta de transparencia, abuso, con lo cual deslegitima el proceso, ¿no? También todo el mundo ha entendido fuera, y así lo he entendido yo también, por supuesto que las cifras que el gobierno ha dado no son reales, ¿no? Están trucadas y falseadas. Es decir, estamos ante un proceso falso, corrupto
y que no responde al término de elecciones competitivas, ¿no? Que son las que definen una democracia. Si uno mira, yo creo no solamente a mí, sino a muchas personas que estábamos muy pendientes de esto, nosotros ya estuvimos en la campaña de abstención en el otro 18, hace tantos años, y ahora también hemos promovido la abstención. ¿Y por qué hemos promovido la abstención? Porque la abstención es una herramienta. Nosotros desde el Consejo luchamos de manera cívica, ¿no? Creemos que esa es la manera de pelear por lo que nosotros queremos, que es la libertad de nuestro país, la defensa de los derechos humanos, y porque estamos en contra precisamente de todo el proceso que ha llevado el país hasta este momento, ¿no? Un proceso que empezó con violencia, que ha seguido con represión y que tiene a Cuba sumida en el caos absoluto y en la depresión personal y social y económica, ¿no? En todos los sentidos. Cuando uno recibe las imágenes, la información de las personas que allí se juegan hasta su integridad física, podemos decir, por hacer un trabajo, nos damos cuenta que no concuerda para nada en absoluto con las cifras oficiales. Yo creo que realmente la realidad es inversa, proporcionalmente inversa a lo que ellos han manifestado, ¿no? Yo creo que es importante. Yo creo que la abstención en Cuba ha llegado casi, no te voy a decir hasta un 70, pero casi, aseguraría que casi, y yo creo que lo importante de esto es hacerle entender al mundo y a nosotros mismos que si nosotros sabemos eso, el gobierno cubano también lo sabe, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero hacer llegar a las personas que a lo mejor se desaniman, o que tienen falta de fe, o que piensan que las cosas que se hacen no sirven para nada, que estamos en un momento muy delicado para el gobierno cubano, ¿no? Porque después del 11J y después de este proceso electoral que nadie en el mundo libre entiende, no hay más que leer los periódicos y la prensa, estamos ante un momento muy delicado para ellos y para los cubanos también, claro, porque cuando un gobierno hace aguas, pues la población tampoco está muy tranquila, ¿no? Pero que tiene que tener fe que lo que se hace ha servido, que la realidad está ahí, que el proceso ha sido fraudulento, y que tenemos que seguir en esa línea porque primero que no queda otra, segunda porque es la coherente, ¿no? Para nosotros, y tercero porque los resultados están ahí. Y yo creo que yo diría que para, digamos, los descontentos, no quiero decir la oposición, porque hay mucha gente que está descontenta y que no ha ido a votar y no forma parte de la oposición, sino que son ciudadanos que no se sienten identificados con el sistema, y no estoy hablando ya ni desde el punto de vista ideológico, ni no, simplemente que no, este sistema no les sirve, ¿no? No les sirve. Pues yo creo que todas esas personas también han hecho un ejercicio muy importante, ¿no? Y luego, ¿por qué es importante también la abstención? Porque la abstención, digamos, no compromete a nadie, es un derecho, ¿no? Es lo que nosotros hemos explicado tantísimas veces, ¿no? Es un derecho, votar es un derecho, ¿no? Nadie puede obligarte a sacarte de tu casa para que vayas a votar, pero que abstenerse también es tener voz, es otra manera de tener voz, ¿no? Es decir, no comulgo con esto, no quiero saber nada de esto, pero yo no voy a salir a la calle a quemar nada, ya nada, simplemente este es mi derecho a distanciarme de este sistema y a decirle no les queremos, ¿no? Y yo creo que hay que entenderlo así, por hablarlo de una manera coloquial, que yo creo que es importante. Para mí ha sido vamos a decir, una agradable sorpresa. No esperaba que el gobierno, por supuesto, diera las cifras que son, ¿no? Pero se han visto obligados a dar una cifra para ellos muy mala, muy mala, ¿no? Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco tiempo el gobierno tenía estas cifras triunfalistas del 98% y en fin, casi el 100%, ¿no? Y reconocer este bajón, pues para ellos no les ha quedado más remedio, ¿no? Y aún así haciendo muchas trampas, pero bueno, pero están ahí, las cifras están ahí. No, está claro Eh, que controlan todos los resortes del poder y de la comunicación. Nos contaba en otro programa, Pedro, ¿te acuerdas? Juan Manuel Moreno, que nos decía, bueno, a ver, el gobierno ha tenido que ir sincerando los resultados, porque era claro que... Y eso es un tema que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Cómo, yo no sé si también un poco es el triunfo de la integridad, en definitiva, ¿no? Cómo la gente en algún momento creía
en el mundo libre, ¿no? En Argentina, que realmente iba el 98, 99% de la población a votar. Era un absurdo total, no tenía el más mínimo sentido, eh, porque no pasa en ningún lugar del mundo, salvo en estos lugares donde en realidad no se puede ejercer el voto. Entonces da lo mismo que vayas a votar o no vayas a votar, porque el resultado que van a dar es el que ellos quieran, ¿no? Entonces, yo creo que has hecho un muy buen resumen y has traído algunos conceptos que son bien interesantes, bueno, como el disconforme, ¿no? Como la persona que está diciendo en su fuero íntimo, hasta acá llegué, de alguna manera quiero expresar, o incluso me imagino que debe haber un margen de gente que ante las carencias en las que está inmersa, producto de la situación económica cubana, de la que tanto hemos hablado, haya dicho no, hoy tengo que resolver, ¿no? Hoy tengo que dedicarme a tratar de poner un plato de comida arriba de la mesa, no voy a perder tiempo en ir a votar, salvo que no sé, que creo que no pasa en Cuba, pero digo que me dieran una bolsa con comida si voy a votar. Mm. Porque eso en muchos países democráticos sucede, ¿no? Eh, entonces me parece muy interesante tu reflexión, Elena. Y, eh, y me parece muy interesante lo que tú dices respecto de la grata sorpresa, ¿no? Entre grata y esperada se hizo un esfuerzo Mm. para que así sea. Claro, es imposible saber cuánto del resultado está vinculado a ese esfuerzo, pero evidentemente hubo un esfuerzo desde la comunidad internacional, digo, desde el exilio cubano y desde diferentes organizaciones, y también eh, de cubanos de adentro, para enviar esa idea de que no votar es un derecho y es una manera de decir que no. Muchos discutían o planteaban que en realidad había que impugnar el voto, que era la manera de, o sea, de realmente demostrar el descontento, porque decían la abstención era fácilmente falsificable, porque en un proceso de conteo uno simplemente metía un par de sobres más y se acabó. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que todas las opciones son válidas. Todo el mundo tiene derecho a escoger la opción que más le guste, ¿no? Pero yo creo que si estamos hablando de falsear, en un sistema como el cubano se puede falsear todo. Se puede falsear cualquier cosa, pueden falsear, ¿no? Yo creo que lo importante, desde mi punto de vista, lo importante de tomar la decisión de me abstengo de votar es una cuestión también de madurez social, de decir, eh, mi decisión sirve y si yo no quiero ir, no voy, porque yo creo que la libertad empieza por uno mismo, ¿no? Tu libertad de decidir, tu decir, pues a mí esto no me gusta, yo siento desafección hasta todo esto, no hace falta tampoco ser un arrebatado ni un... eh, y no voy a votar, es que no quiero ir a votar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde empieza la auténtica libertad del ser humano, ¿no? Cuando tú tomas tu propia decisión fuera de lo que te dicen o lo que te imponen, ¿no? Eh, y a mí me parece que es la opción de no votar me parece que es muy buena porque no te pueden anular el voto, tienes de alguna manera, si vas con tu papel al censo electoral a pedir, tú puedes de alguna manera controlar que han puesto tu nombre y tú no has ido, y yo veo que es más fácil controlar eso que controlar que te hayan adulterado la papeleta, ¿no? Que te la hayan contado como que sí y ha sido no, o como tú a lo mejor has hecho un garabato para que sea nula y te la apuntan. Yo creo que es más fácil, personalmente, pienso que es más fácil lo otro, ¿no? Yo he participado aquí en España en muchas elecciones, he sido interventora, he sido presidenta de mesa, también he sido fuera de España, y es indudable que es más fácil, yo nunca he visto ni he participado en ningún proceso donde haya habido fraude, en ninguno, ¿no? Pero sí te das cuenta que es más fácil en un momento dado, ¿no? Si tienes la papeleta ahí, manejarla, si quisieras, ¿no? Si quisieras manejarla,
el de una persona que no ha acudido. No tienes ni siquiera la X en la lista, ¿no? Es más difícil. Yo creo que es más difícil, me parece a mí. Mira, vamos ahora a ir a, o sea, el proceso, este show que monta la dictadura cubana alrededor del proceso eleccionario tiene tres fases. La elección de los delegados de circunscripción, que bueno, fue desastroso. Está el paso de la Asamblea Nacional, los delegados a la Asamblea Nacional, y está el tercer paso y la fase final, que es la elección del presidente designado de la República de Cuba. Hay una cosa que es muy contradictoria. En la elección de delegados a la Asamblea, o sea, a la Asamblea Municipal, los candidatos de circunscripción, los delegados, solamente participó un 68%. Sin embargo, ahora en esta segunda fase, y vamos a aclarar una cosa, el mandato de Díaz-Canel y quienes los acompañan ha sido el peor mandato en la historia de la República de Cuba. No vamos a hablar de proceso de revolucionario, ha sido el peor mandato. Desastrosas las decisiones, desastroso el estado en que se encuentra el país, y sin embargo, en este proceso de elección de delegados o de diputados se subió un poco la parada. Pero más ridículo luce lo que sucedió ahora en la Asamblea Nacional con la elección del presidente de la República de Cuba. Y yo veía por ahí un meme que ponían el árbitro con la cara de Díaz-Canel, un contendiente con la cara de Díaz-Canel y el otro contendiente con la cara de Díaz-Canel. Un poco ridículo decir que hay elecciones, que hay un proceso eleccionario, cuando realmente no existe tal situación. Ya conocemos cómo es el proceso para llegar a este paso. Y hay una cosa muy interesante. Los diputados, esos que en el 95% o son militantes del partido, militantes de la juventud o dirigentes de determinados niveles en el país, se enteran de quiénes van a ir a la boleta 15, 20 minutos antes de proceder a la elección, y tampoco le da la posibilidad de escoger. Tienes un presidente y tienes un vice. Si no lo escoges, no está votando por nadie. El otro día en casa nos reunimos un grupo de amistades, casi todos deben ser conocidos de ustedes dos, y Hernán tiene la foto por ahí. Estaba Camila Costa, Ángel Santiesteban, Reinaldo Escobar, Regina Coyula y Manuel Cuesta Morúa, eran los más conocidos, que estaban acá en mi casa, y empezó un poco a hablarse de qué se pensaba con relación a quién debía ser presidente, o a quiénes, no quién debía, sino a quiénes llevaría el partido como propuesta. Y yo digo que no es ni siquiera el partido, es Raúl Castro. O sea, sí, quien manda en estos momentos en Cuba, como siempre ha hecho, todavía hay un Castro vivo de nivel, y ese es quien dice quién tiene que ir y quién no tiene que ir. Y hablábamos y se estableció un debate en que si hubiesen sido medianamente inteligentes y hubieran tratado de dar una imagen diferente y una imagen de que en Cuba hay cambio y que hay que responder a los intereses de este pueblo, hubieran propuesto a otro como presidente, sí, hubieran designado a otro. Pero estábamos en la disyuntiva también que se le presenta a ellos, que era reconocer un fracaso. Ni Raúl ni Fidel y nunca reconocieron un fracaso. Y Díaz-Canel es un hombre de Fidel y es un hombre de Raúl. Nada nuevo, no pienso que sorprendió a nadie esta designación de Díaz-Canel, y más ridículo es que solamente 3 diputados no votaron por Díaz-Canel. Ya al vice lo llevaron un poco más recio. Al vice yo le digo el ministro de Agricultura, porque realmente se mete la vida en el campo diciendo cómo hay que sembrar, cómo hay que hacer las cosas. Bueno, el mismo discurso de siempre. Y bueno, votaron 29 contra él. Sorprendió en el mundo esta designación de Díaz-Canel como presidente de la República
¿qué opinión, qué criterio te merece toda esta farsa, este show que montamos en Cuba, o que monta el partido en Cuba, y fundamentalmente o precisamente por la elección y el proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional para designar al presidente de la República de Cuba? ¿Cómo se vio eso en el extranjero y cuál es tu criterio al respecto de esta situación? Pues mira, yo creo que en el extranjero se esperaba muy poco de esto, ¿eh? Incluso impresiona que la prensa, por ejemplo, los titulares de la prensa, ¿no? La farsa electoral, eh, lo mismo con lo mismo, no hay nada nuevo. Eso es lo que aquí se ha percibido. Yo creo que el gobierno cubano no es consciente de la mala imagen que ya tiene, ¿no? Ellos siguen como enrocados en su propio modelo que no quieren mover y no se dan cuenta que afortunadamente han ido perdiendo espacio y espacio y espacio y espacio. Date cuenta que ahora en el mundo, eh, por lo menos en Europa, todos los países europeos son países democráticos, cada uno con su ideología y con su cuestión, pero las elecciones son muy concurridas, los debates son enormes, todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice y no pueden entender que un proceso como el cubano, es que no lo pueden entender, o sea, ni lo pueden entender ni lo comparten, porque el hacer unas hipotéticas elecciones no competitivas, como decía yo antes, con un solo partido, teniendo a 700 personas, de ellos muchos jóvenes, en la cárcel por haber salido a la calle, en Europa no se entiende y no se comparte. Y además hay que añadir otra cuestión también que pasa ahora. El gobierno cubano se ha posicionado mal en la cuestión de la guerra de Ucrania, ¿no? Ha apoyado al enemigo de los países libres. Y eso también es un peaje, o sea, se ha caído como todo el andamiaje, que ya estaba caído, ¿no? Pero lo poco que quedaba y lo poco que todavía pensaba que aquello es tan residual que no tiene cuestión. ¿Y en qué se traduce eso, Pedro? Eso se traduce en que se van a recibir muy pocos apoyos, que la situación es muy mala, pero se van a recibir muy pocos apoyos. La gente no está ya para... Cuando hablo de la gente me refiero a los políticos, los gobiernos, siempre queda algo, pero no están para eso. Ya se les ha caído la venda, ¿no? Y eso, bueno, pues para mí que llevo tanto tiempo fuera, pues me alegro que por un momento se haya caído la venda. Lo que me preocupa es el sufrimiento que tienen ustedes allí, eh, lo difícil que es la situación. Ayer hablaba con una persona que había venido de Cuba, me decía que incluso las medicinas, o sea, que la situación social es muy grave, ¿no? Eso es lo que nos apena a nosotros. Por eso nuestro interés siempre es a ver cómo resolvemos esto, a ver cómo ayudamos a resolver esto, a ver cómo ayudamos a que esto se mueva, a que esto cambie, ¿no? Pero es porque nos preocupa la cuestión social, ¿no? Y eso también, eh, en Europa son sensibles a eso también muy sensibles porque te quiero decir, los gobiernos europeos gobiernan para el bienestar de sus países, ¿no? No tienen otro objetivo más que ese, ¿no? Y tú ganas o pierdes elecciones según lo que seas capaz de gestionar, ¿no? Y luego otra cosa muy importante también, que ha quedado muy claro que el gobierno cubano no sabe gestionar, o sea, los gobiernos tienen que gestionar los recursos de un país en beneficio del progreso, ¿no? No tienen que tutelar como hace el gobierno cubano, ¿no? O sea, la cuestión de la tutela, ¿no? Ideológica ya tampoco se entiende, ¿no? O sea, tampoco se entiende. Ya Europa está muy lejos ya de todas aquellas cosas, de todos aquellos avatares del siglo XX, ¿no? Estamos en un siglo XXI con otro tipo de problemas, pero estamos ya en otra película, muy diferente. O sea, ya nadie engaña a nadie. Entonces eso, pues también tiene un peso para el futuro del país, ¿no? Hernán, algo ahí sobre el tema da para más. Mira, eh, en Cuba, quien sigue, ha seguido a Cuba, tanto desde fuera como desde acá, la política en Cuba y cómo se maneja la situación de las elecciones en Cuba, en nada debe sorprenderle. Hace unos años, exactamente el 6 de abril del 2017, se estaba debatiendo en Cuba, algunos cubanos, que quién sería el presidente, el nuevo presidente no Castro. Y bueno, lo primero es que decir que este es tan Castro como ellos, lo que no tendrá el apellido, incluso él
se alaba de que es continuidad y bueno, realmente ha ido continuando el desastre. Muchos dicen que él no es el culpable de lo que ha sucedido en Cuba. La situación en Cuba ha sido destruida desde Fidel Castro, pasando por Raúl, pero bueno, él ahora le hace el remate. Y yo decía en aquellos momentos que no había ninguna duda, porque se habló hasta de la hija hasta de Mariela, y yo me daba cuenta y decía, cuán perdidos estamos los cubanos, tanto de izquierda como de derecha, que algunos son capaces de pensar que Mariela Castro pudiera ser puesta como presidenta de la República de Cuba, y yo la aclaraba y decía, es Díaz-Canel, no hay ningún tipo de duda, y ese Díaz-Canel que va a coger como presidente de la República de Cuba no va a ser el Díaz-Canel que fue primer secretario del partido en Holguín, que andaba en bicicleta, compartía con la gente. Díaz-Canel va a convertirse en ese macho alfa, aunque él no lo es, el macho alfa es Raúl, y va a sacarle a relucir cuán cobarde es, cuán incapaz es y hasta dónde va a hundir el país. Y pienso que los resultados lo han demostrado. Incluso una persona que ha hecho el ridículo en múltiples ocasiones, confundiendo fechas, diciendo frases tan maravillosas como la limonada es la base de todo. O sea, ya hay un grupo de videos, a Bush se le hizo un libro, a George Bush hijo se le hizo un libro con las frases de él. Bueno, ya de Canel se puede hacer un libro, pero no cabía duda de que él iba a ser en aquellos momentos presidente y en estos momentos también iba a ser designado presidente, porque además si nos viramos hacia un lado o a otro, no hay mucho de dónde escoger, y porque uno dice, bueno, ¿quién Marrero? ¿Quién fulano? Y cuando tú haces un análisis, realmente no se sabe quién es más malo, aunque vuelvo y repito, pienso que el peor personaje que ha dirigido este país ha sido Díaz-Canel, un hombre torpe e incapaz. Hernán, ¿algo ahí? No, Hernán, a ver, ¿no? coincido con la escasez de nombres y lógicamente construir un liderazgo es algo difícil, es algo riesgoso y efectivamente especialmente para este tipo de regímenes, digamos, donde siempre está muy arraigado el margen de desconfianza, incluso dentro, ¿no? O sea, y eso hace que alguien que quizás, como tú decías recién, tenía cierto vínculo con la comunidad, con su comunidad a nivel local, lo haya perdido totalmente a nivel presidencial, ¿no? O sea, a mayores niveles, porque básicamente se transforma en una persona que no tiene ningún margen de libertad, ¿no? Y sus márgenes de error son bajísimos. Entonces, a nivel inferior, bueno, las cosas se pueden esconder un poco mejor, no se ven tan claramente. Pero escuchaba a Elena hablando de la imagen que ya se tiene en Europa y en el mundo libre, hablando del tema de Rusia y Ucrania, digamos, la postura de Cuba. Y me preguntaba cuánto de eso mi primera pregunta es cuánto de eso es real. Yo la verdad es que, a ver, yo la verdad es que siento que la imagen de Cuba ha estado más o menos estable en los últimos años, no ha cambiado tanto, por supuesto, un Díaz-Canel no es un Castro, eh, cuando estaba Fidel Castro la situación era diferente, pero aún así siento que todavía hay gobiernos y aún posterior a la situación de Rusia y Ucrania, siguen sintiendo una afinidad, incluso dentro de Europa. Una afinidad culposa, una afinidad eh, suave, pero una afinidad al fin. Y entonces me preguntaba cuánto de esta desconfianza o cuánto de esta mala imagen que tú decías, Elena, eh, podremos ver reflejada en algunas medidas de política exterior por parte de estos países. Yo entiendo tu pregunta, entiendo tu pregunta. Yo no espero
digamos, unos cambios muy sustanciales políticamente hablando, muy vistosos. Pero volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes de las elecciones en Cuba, ¿no? O sea, el cambio primero es el personal. Y en la distancia corta, las personas, los políticos, reconocen muchas cosas, ¿no? Reconocen cosas. Y yo creo que eso es un paso importante, porque hasta hace muy poco, ni siquiera en privado te reconocían una serie de cosas, ¿no? Te las negaban. Y ahora las evidencias están ahí, con lo cual, digamos, esa es la antesala, ¿no? La antesala de lo que puede pasar. Yo soy la persona, digamos, bastante realista y te vuelvo a repetir, no espero grandes. Pero sí, por ejemplo, cuando me siento en un despacho, voy como con otra tranquilidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando Díaz-Canel ganó las primeras elecciones, me llamaron para hacer un programa de televisión que se llamaba Nexo Latino, que salía en toda América Latina y todo eso, ¿no? Y yo en aquel momento, o sea, hace ya tantos años, ¿no? Que ya Díaz-Canel lleva siendo presidente, pues cuando iba a un plató, siempre iba pensando, a ver con quién me tengo que fajar aquí un poco, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento yo no esperaba poca cosa de Díaz-Canel, porque si conoces un poco el asunto cubano, te das cuenta que Díaz-Canel no tenía margen para hacer nada, ¿no? Pero aún así no lo expresé así. Y entonces dije, mire, nosotros en los países democráticos damos 100 años de respiro al presidente, ¿no? Yo creo que hoy, si tuviera que ir hoy a una televisión, eh, mi frase hubiera sido otra, ¿no? Porque me hubiera encontrado más arropada y hubiera hablado a lo mejor más sinceramente y hubiera podido, a eso es a lo que me refiero. Y yo creo que ese es el primer paso. Yo creo que Díaz-Canel se equivocó totalmente, no sé si por convicción o por obligación o por temor, también puede ser, cuando dijo la orden de la batalla está dada, ¿no? Esa frase fue letal para él, ¿no? Porque ningún país quiere ya apuntarse a eso, ¿no? Entonces, las cosas en la vida cogen su tiempo. Yo creo que no sabemos cuál va a ser el detonante, pero el detonante está por ahí dando vueltas y cuando las cosas pasen, eh, yo creo que nos tocará a los cubanos suavizar un poco el futuro por el bien del país, ¿no? Nos tocará, a pesar de todas las cosas que hemos vivido, tendremos que hacerlo así, porque primero yo creo que es una exigencia personal, ¿no? Hay que mirar hacia adelante. Y segundo, porque también la comunidad internacional también lo pedirá, ¿no? Nadie quiere una cosa abrupta y dolorosa, pero eso está ya en las cabezas y en los corazones de la gente que maneja la política, ¿no? Nadie quiere ya sumarse a eso, con lo cual, como te decía al principio, no espero ninguna declaración así grande, pero las cosas chiquitas van caminando y al final un día salen, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero, porque ha habido muchos años de mucha incomprensión por desconocimiento, porque también el contexto histórico de los momentos son diferentes, las posiciones cambian, y yo siempre digo que a veces se nos olvida que todos los diputados que están sentados en el Parlamento Europeo son hijos de personas de muy distinto origen, fascistas, comunistas, demócratas, protestantes, judíos, o sea, ahí hay una amalgama impresionante, ¿no? Y esa gente ha vivido eso en sus casas, ¿no? Ya son hijos de todos aquellos señores, pero conocen la cuestión. Y es verdad que Europa, y las ideologías están ahí todavía marcadas, pero se ha ido desideologizando, ¿no? Porque han entendido que, en fin, que hay un sistema mejor, ¿no? Más inclusivo, ¿no? Y eso también, con el tiempo, también ayuda, ¿no? Yo no conozco ningún chico joven que entienda que tengas que vivir en un país con un monopolio ideológico, que entienda que te tienen que meter en la cárcel porque te paseas por la calle, cuando estamos viendo ahora todo el lío, por ejemplo, que hay en Francia mismo, aquí al lado lo tenemos, ¿no? No se te ocurre, no sé, a toda esa gente meter en la cárcel, que les caigan 20 años de cárcel a cada uno, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, que son cosas muy llamativas, ¿no? Que ya se ven. Y las redes sociales han hecho su trabajo, ¿no? Yo creo que son los que mejor han trabajado en estos últimos años. Las redes sociales han sido nuestras grandes aliadas, ¿no? Y, y, y bueno, estamos donde estamos y vamos paso a paso avanzando y defendiendo la postura cívica que es lenta pero es sólida y
y que creemos que es la que tiene que ser, ¿no? No hay que adelantarse a los tiempos y ir poco a poco haciendo músculo, ¿no? Y yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que en el exterior hemos aprendido mucho también, porque es verdad que los latinos en general somos personas emocionales, vamos a decir, más que viscerales, ¿no? Y muchas veces pones demasiada pasión cuando quieres defender una cosa, que no es bueno, porque la política no se hace con el corazón, se hace con la argumentación y con el razonamiento, ¿no? O sea, hemos aprendido también, ¿no? La vida se aprende todos los días, ¿no? Bueno, a vivir y a pelear adecuadamente por lo que, no me gusta la palabra pelear, ni luchar tampoco, pero a defender, vamos a decir, ¿no? Lo que uno considera que es lo mejor, ¿no? Pero también el modo y la manera de defender las cosas también importa, ¿no? Yo creo que ahí los cubanos hemos aprendido mucho. Mira, dos cosas quiero tocar, ¿no? Primera, dijiste una cosa, las redes sociales, y es fundamental. Por eso Fidel le temía tanto a las redes sociales. Y un ejemplo que se dio ayer y tiene que ver mucho con lo que se piensa y con la falsa imagen que Cuba ha dado, que el Partido Comunista ha dado de austeridad y demás. Ayer Ileana Hernández invocó, entrevistó, trató de entrevistar a la hija de uno de los 5 espías, ellos no son, eran espías, la hija de Lavallino, que está estudiando en Huelva, en una universidad, y no fue capaz de responderle cuando le dijeron somos activistas. Estaba ella, creo que era Habana de la Torre, la otra que estaba, y la muchacha cuando se dio cuenta de en qué se iba a meter, salió y la estaba esperando un carro con chofer y todo. Esa es la doble moral que se va descubriendo poco a poco de los que dirigen este país y de aquellos que por cuestiones fortuitas llegan o no llegan al poder, pero están, el poder los utiliza, como han utilizado a estos 5 espías, convirtiéndolo en héroes y demás. Y hay una cosa muy importante que dijiste, Hernán, que es la construcción que lleva, o sea, un personaje. Y bueno, a Díaz-Canel le fueron construyendo una historia. Salió de segundo secretario de la Juventud. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque ya esos fundadores, que ellos mismos se han dado ese título, que para mí fundadores vienen desde Varela, ya están declinando, ya ahí quedan pocos, no necesitaban elaborarse una imagen, ya la habían construido ellos mismos, pero había que construir, hacerle una vida, una historia a este hombre. Y bueno, Díaz-Canel empieza desde la juventud, después primer secretario del partido en Villa Clara, que es de donde él es originario, después pasa a Holguín, lo traen y da risa de rector de la Universidad de La Habana, que es para dar risa, un ciudadano, un hombre como este, que fuera rector de la Universidad de La Habana, un desprestigio más para la cultura y la educación en Cuba. Y de ahí pasa a vicepresidente del Consejo de Estado. O sea, ahí está la leyenda, ahí está la necesidad de ir haciéndole una historia y una imagen a un individuo con que no tuviera los méritos. Y ellos deben saberlo, que este hombre, pero bueno, ya la habían construido esta leyenda, y por eso es que votan y lo ponen a él como presidente de la República. En base a eso es importante en Cuba que otra persona, Marrero Cruz, el vicepresidente, se conoce hace 3 días como aquel que dice, el señor ministro de Agricultura, que diga, el vicepresidente tiene una historia muy pobre, y bueno, ya los otros están muy viejos y los otros son prácticamente desconocidos, y por eso hay que acudir a Díaz-Canel. Y no les extrañe que aunque la Constitución de la República y el reglamento eleccionario de este país, bueno, tenemos un reglamento, no podemos quejarnos, tenemos una guía para el trabajo, dice que son 2 mandatos, no les extrañe si dura, que espero que no llegue allá, porque la situación está al explotar. Y bueno, el colmo es que este señor al frente del país dijo medio que nervioso y medio enredado que no sabía cómo iban a salir de la situación del abastecimiento de la gasolina. Pero si por desgracia se transitan estos 5 años y no hay nadie que se le esté construyendo una imagen, no les extrañe que haya un cambio en la Constitución y que se reelija al presidente de la República de Cuba por las veces que el pueblo quiera que se haga.
Bueno, Hernán, yo creo que he quedado bastante perorata, ¿no? Dejo a ti. No, yo creo que esta vez, sí, Elena, por supuesto, adelante. No, muy interesante, Pedro. Yo fíjate, Pedro, que yo muchas veces he pensado cómo se llegó a esto, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto, ¿no? Y claro, yo pienso que el contexto, o sea, las épocas son muy importantes, ¿no? Para según y qué, cómo suceden las cosas y por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué la revolución llegó y pudo llegar hasta donde ha llegado, ¿no? Y yo creo que, claro, que si uno analiza el contexto de la época, primero, por supuesto, porque teníamos el régimen de Batista no funcionaba, bueno, en fin, eso ya no vamos a extendernos en eso, ¿no? Pero yo creo que la revolución sí como que movió una serie de inquietudes o de pasiones que tenía el pueblo cubano. Uno era el nacionalismo, ¿no? Cuba como nación que había conseguido su independencia como nación. Y luego otra segunda cosa muy importante que yo creo que la revolución dio en su momento fue como certezas. O sea, tú eres un país joven que has tenido un recorrido como un poco movido, ¿no? Porque, en fin, los países jóvenes siempre tienen, hasta que se asientan, tienen movimientos. Que al final te crea mucha inestabilidad y de repente viene alguien que te promete o un grupo de personas en aquella época de los años, cuando pasó todos los años 60, que fue cuando empezó toda la cuestión, y vienen y te ofrecen como certezas. La Sí, nación, la nación, ¿sabes lo que te quiero decir? Y sí, sin darnos cuenta, es que no, sin darnos cuenta, asumimos una serie de cosas que no queríamos. O sea, nos las hicieron asumir, pero porque vendieron muy bien el proyecto en un momento en que la nación se sintió grande, eh, firme y con certezas. Entonces, a partir de ahí, ya todo cambió. Y entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de la revolución tecnológica, y luego esta gente, por ejemplo, el contexto es tan diferente porque ya los jóvenes cubanos, ¿qué tienen que agradecerle a la revolución? No han vivido la grandeza que tuvo, no han vivido el glamour que tuvo Fidel, eso ya, ellos no tienen nada que agradecer a la revolución, con lo cual es imposible que esto ya vuelva a resurgir, ¿no? Es imposible, yo lo veo imposible, ni desde el punto de vista económico, desgraciadamente para el país, ni desde el punto de vista ideológico, ni personal, no lo veo, ¿sabes? No lo veo. Yo creo que ellos lo tienen que estar viendo también. Y luego yo creo que Dejarel fue un personaje muy bien escogido por la cúpula, ¿no? Por Raúl. Un hombre dócil, eh, que no se atreve a... No se ha atrevido, también es muy fácil decir, atrévete a hacer esto, ¿no? En ese contexto, ¿no? Pero no tiene para lo que le tocó, ¿no? No tiene para lo que le tocó, porque yo creo que ni siquiera ha sido un político que haya podido atraer a otros, ¿no? Hacia un modelo, desde el lugar en que ha estado, ¿no? No ha podido hacer ni siquiera una labor, digamos, medio constructiva o medio, no ha tenido esa fuerza, porque no la tiene. Es un hombre improvisado, lo han colocado ahí, yo creo, para manejarlo un poco. Y yo muchas veces pienso que él mismo, él quiere una imagen como muy así, pero yo muchas veces pienso, para sus adentros, este hombre, ¿qué estará pensando, no? Porque cuando estás en ese lugar y eres como la cara visible de este desastre, no te creas, ¿eh? No me da ninguna pena, ¿eh? No me da ninguna pena, pero si te pones desde el punto de vista humano, de introspección, dices, ¿qué pasará por ese espíritu, ¿no? Qué ánimo tendrá? Yo cuando los veo así, tan gordos, y tal, lo comentaba un día también aquí, tan gordos, ¿sabes? Como esta gente que está ¿sabes lo que te dices? Como una inercia, que te dejas llevar ya como por una inercia, ¿no? No son personas ágiles y no sé, activas y como, no, son como un poco como muertos vivientes. Había una película que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que había como unos muertos vivientes que andaban así como unos zombies casi, ¿sabes? Son gente como que no tienen vida, no tienen expresión, es como si no tuvieran alma, es una cosa muy rara. Yo desde aquí lo veo como una cosa muy extraña, muy extraña, la verdad. Independientemente del desastre, lo veo como una cosa muy extraña, lo veo como una cuestión que no tiene futuro. Por eso me preocupa mucho y siempre estoy pensando qué futuro le podemos buscar al país, cuál es el futuro que le podemos buscar al país. Yo, porque uno se da cuenta que no. Y debemos de procurar que esto camine bien y lo mejor posible y con el menor daño colateral posible, que ya daño ha habido en Cuba ya para dar y regalar, ¿eh? Para dar y regalar. cómo no. ¿Eh?
El regreso de los muertos vivientes, ¿no? Era la película, o sí, de la muerte viviente, Sí, los muertos caminaban como vivos o algo así, así. Sí, 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 que eran una caminaban como especie de así, zombies también, ¿no? de zombies, como si no tuvieran ideas, no tuvieran iniciativa, no tuvieran hasta en el caminar. Es que esta gente, si tú te fijas en el físico de esta gente, en las caras de esta gente, es que son así, son iguales. Son personas que no tienen, no pueden tener nada dentro, no lo pueden, no les dejan, no les dejan. Y se han Sí, debido sí, acostumbrar ya, no les dejan. Si al final es que no les dejan tampoco. es que ¿Sabes? es Entonces, por así, eso, ¿no? Yo creo que la metáfora es muy válida. em, y que, claro, no pueden tener ningún tipo de iniciativa, y bueno, y eso em, se lo ve en la situación del país, ¿no? Se lo del ve país, claro. en lo mal que se encuentra el país, y por mucha culpa que uno le puede echar a la coyuntura económica, Sí, universal, mundial y demás, seguro muchas cosas se podrían hacer, pero ni siquiera es que se hacen cosas mal, es que no se hace prácticamente nada, nada, no se nada. hace nada, Es nada. O así. sea, un inmovilismo. claro, Pedro, tú imagínate un país como Cuba, que ha defendido la soberanía nacional como una cosa muy importante, que la es, la soberanía nacional es una cosa muy importante, y entonces ha estado gobernada eh, en relación a unos acuerdos bilaterales o problemas bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, porque eso es lo que ha gobernado el país. O sea, que si estoy con los rusos, que si estoy con los americanos, que si estoy aquí, que si estoy para allá. O sea, lo que se dice gobernar, no han gobernado. Te quiero decir, toda la historia de Cuba está definida por esta relación bilateral, por estas dos potencias antagónicas, y que si me coloco aquí, que si me coloco allá. Entonces, que si Estados Unidos me hace caso, no me hace caso, porque al final estamos en eso todos los días. Que si abren, que si no abren, que se me quitan, que si no me quitan. Pero lo que es una idea interna del país de crear cualquier cosa, me da igual. Imposible, porque están estancados ahí, están como si estuvieran ahí en una especie como de jaula que no les permite salir, ni abrir, ni nada. Es que no hay gobierno, no hay gobierno, no se toman iniciativas, no hay idea, no hay, todo es lo que viene un poco de fuera. Entonces ahora recibimos a Lavrov para decirle a los americanos y a la comunidad internacional que nosotros estamos aquí con Lavrov. Lavrov no va a dar nada porque los rusos están casi peor que estos, no lo sé. Te quiero decir, pero no hay. Y entonces, ¿qué ahora si venimos? Si ahora viene la CELAC a Europa, pues a ver si viene Europa, si podemos hacer algún manejo para que o sea, totalmente dependiendo siempre del exterior. Desde dentro no se produce nada, nada más que leña. ¿Cómo lo ves? No, no, mira, eso es muy interesante, ¿no? Que de dentro, yo oigo, bueno, ¿para qué vamos a hablar de zafra? En Cuba no hay zafra. No les extrañe que dentro de un tiempo vengan algunos extranjeros de cualquier país a enseñarnos a cómo producir azúcar, a cómo sembrar caña. Ya está, ha sucedido con el café. O sea, Cuba, Vietnam viene a Cuba para aprender del café y con técnicas cubanas y con posturas y demás cubanas. Se va hacia allá, se lleva todo eso hacia Vietnam, y Vietnam es el tercer productor de café en el mundo y va a empezar a enseñar ahora a Cuba técnicas de café, y por ahí todo se va. El maíz con los chinos. Entonces, ahorita vienen a enseñarnos a hacer tabaco y ron. O sea, lo hemos perdido todo, y en esta pretendida guerra, o en esta guerra económica que empezó Fidel con, con los Estados Unidos, que mucha gente desconoce el Sí, origen, y que tiene que ver con la intervención, la nacionalización forzosa que hizo Fidel, que no pagó lo que se robó. Al final lo que hizo fue robarse las propiedades, y no vamos a decir del gobierno de Estados Unidos, sino de estadounidenses, porque el gobierno de Estados Unidos en Cuba lo único que tenía era la base naval, y ahí sí. El resto de las cosas eran de personas privadas, de negocios privados, que el gobierno se robó, y finalmente eso tiene el origen. Bueno, no era el tema, pero a veces hay que aclararle a la gente, porque en los años se ha perdido el origen de lo que acá sucede, y el inmovilismo y las ideas, todos son planes, proyectos, o sea, todo es tomando medidas. Están los lineamientos, está el reordenamiento, están las 91 medidas, o sea, en eso nos hemos convertido. El otro día me daba gracia porque el señor ministro, el primer ministro, hablaba de que había que evitar el reunionismo. Eso lo dijo hace como 10 días. De allá para acá he visto como 40 reuniones.
O sea, es la mentira. Ya Fidel habló una vez de la lucha contra la burocracia. O sea, es lo mismo de siempre, es el mismo discurso. Usted escoge un discurso de Fidel, de Raúl, de los principios, de los primeros 10 años de la revolución, lo que habló Machado Ventura, y ahora es lo mismo. No hay nada nuevo, no hay idea. Porque el problema es que para resolver los problemas del país, lo primero que tienen que hacer es irse ellos del poder, y el poder gusta. Como dijo García Márquez, no recuerdo la frase que dijo, algo sobre el poder, porque además en Cuba el poder da eso que decíamos, posibilidad de vivir, posibilidad de estar por encima de la media, y te permite cometer los errores que tú cometes y no tener que rendir cuentas. Y veía, parece un bonche, pero no lo es. Usted ve los dirigentes cubanos que empiezan a engordar, a no sé. Yo me recuerdo que hace unos años yo traté de hacer un negocio en el barrio chino, yo me alimentaba bien, paseaba, no sé, y estaba cada día más flaco. Me hicieron análisis, y cuando fui a varios amigos míos médicos, me dijeron, pero lo que tiene un estrés que te está matando. Y yo veo que esta gente, como no tienen que rendir cuenta, como pase lo que pase, porque ahora Murillo acabó, que no es responsable únicamente, porque esa tarea de reordenamiento la aprobó desde Raúl hasta el Buró Político. A Murillo lo quitaron de ministro, de miembro del Buró Político, por estar al frente de Cuba Tabaco, no recuerdo exactamente el nombre, está cómodo, tranquilo, con su mismo nivel de vida. No respondió, que en otros países, tal vez por el desastre de Camón, estuviera respondiendo ante la justicia por haber destruido el país. Bueno, por eso tienen esa cara de zombies, ese cuerpo mofletudo, porque no responden por nada y solo se dedican a hablar, a comer y a vestir. Es verdad. Es verdad que es así. Y yo creo que lo que tenemos que aprender es de lo que pasó, ¿no? De lo que pasó. No se puede, como hicieron estas personas, que puede destruir todo un tejido empresarial, industrial que había en el país. Y yo creo que mirando para el futuro debemos entender que lo que está y lo que está instalado, pues habrá que funcione mejor y que no venir como ellos, ¿sabes? Arrasando con todo porque eso no es plan, ¿no? Eso no es plan. Porque al final, cuando tú destruyes, pues luego construir es muy difícil, porque te metes ya en esa ola como destructiva y de negación de todo lo anterior, y luego cambiar, que es lo que les está pasando ahora, cambiar de palo es muy difícil. Cambiar es muy difícil. Eso es un problema también que ellos tienen ahí, que independientemente de lo cómodos que estén, que podrían estar más cómodos, ¿no? De lo cómodos que estén, porque ellos tontos no son, cuesta mucho cuando tú te has metido en esa dinámica reconocer que no funciona y coger otro paso, ¿no? Personalmente cuesta mucho, porque no quieres reconocer esa derrota, que yo creo que también esa es una cuestión que paraliza mucho el asunto, ¿no? No reconocer que la realidad, no reconocer la realidad. Está claro. Hernán, ¿cómo estamos con el Cronos? Tenemos que ir cerrando, así que es todo tuyo, Pedro. ¿Quieres entregármelo a mí? Estaba frío ahora porque no estaba tomando una zambada. Bueno, queríamos agradecerle a Reinaldo Escobar Casas y a Elena Larrinaga por su participación en nuestro programa. Es un programa que tiene mucha tela, que tiene mucho fondo y que ha tenido que ver porque un poco abarcamos el proceso eleccionario cubano completo, de una farsa y con ERE, porque es una farsa, es un show lo que se está montando, y es una falsa lo que se hace también, tratando de demostrarle al mundo lo que no es. Y pienso que ha quedado claro por parte de ellos dos cómo se procede a la elección del presidente de la República, qué se esperaba de este proceso eleccionario, el fraude que no es posible demostrar, pero que sabemos que existe. Y bueno, reiterar una vez más en el nombre tuyo y mío las gracias a Elena y a Escobar, e invitar a nuestra audiencia para el próximo programa, como tú dices, para desandar el pasado, presente y futuro de Cuba. Un saludo a todos.